unidad de recepción de tierras, una etapa judicial, que es cuando le entregamos ya el caso a un juez de la República, quien es la autoridad que finalmente va a decidir sobre el reconocimiento de ese derecho de restitución de las víctimas de despojo y abandono acá en el Casanare. Y finalmente el juez se va a pronunciar a través de una sentencia reconociendo ese derecho de restitución y convocando a las demás entidades del SNARIS para garantizar la materialización de este derecho a las víctimas del despojo y abandono en el marco del conflicto armado. ¿La estructura nos llama un tiempo de cuándo se cumplirá todo ese proceso? Bueno, digamos que la ley tiene establecidos los términos de cada una de las etapas, o digo, de cada una de las fases, ¿sí? Esto tienen ustedes que tener en cuenta que no es un trabajo fácil, que es un trabajo que convoca el liderazgo y digamos que también el compromiso de varias entidades. Nosotros para iniciar el proceso tenemos que tener una zona microfocalizada, es decir, nosotros empezamos a intervenir en esa zona donde hemos contado con la coordinación de la fuerza pública, con las condiciones de seguridad, condiciones de retorno y densidad del despojo para poder iniciar este proceso. Cuando ya Fuerza Pública nos microfocaliza una zona, nosotros el proceso empezamos a estudiarlo en un inicio del estudio un poco más formal, recabando todas las pruebas necesarias para finalmente decidir si se va a inscribir ese predio en el registro. Una vez definamos que tiene vocación de inscripción, tenemos que ir al predio a comunicar que estamos iniciando un proceso de restitución y a georreferenciar el predio, es decir, pues a medirlo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer una identificación plena del predio. Y eso es donde nos lleva a nosotros a que tenemos que hacer una coordinación muy directa con Fuerza Pública, porque nosotros conocemos las condiciones de seguridad o los contextos que actualmente hay en los territorios y debemos garantizar que nuestro accionar no va a poner en riesgo la integridad de ninguna persona. También nosotros estamos llamando desde este nuevo gobierno a que este proceso también sea acompañado de organizaciones sociales y comunitarias en el territorio, que más personas y más actores claves en el territorio conozcan de nuestra intervención y del trabajo conjunto que debemos realizar. La ley establece todos los tiempos y los requisitos que se deben establecer para determinar si un caso que nos llega a nosotros cumple o no con los requisitos que establece la ley. Hemos recibido también casos que luego del estudio minucioso que realizamos, pues determinamos que finalmente no cumple con los 3 criterios que establece la ley y desafortunadamente pues no entraría en este proceso, ¿sí? Muchas personas ven también de pronto en la restitución como una esperanza o una alternativa de poder solucionar un problema que de pronto es ajeno a lo que nos establece la ley. Entonces también hemos recibido casos donde se ha determinado que no se cumple con los criterios para incluir en el registro de tierras despojadas y abandonadas. ¿Se ha cambiado el protocolo para dar una mejor respuesta a esos requerimientos de la comunidad frente a este tema y a esta problemática tan sensible? Este nuevo gobierno ha venido adelantando varias acciones desde el nivel central, desde el nivel nacional, con el Congreso, con varias entidades, con el Ministerio de Agricultura, para mirar cómo hacemos para flexibilizar algunas etapas en el proceso. Se radicó un proyecto de ley en el mes de febrero ante el Congreso que busca que se modifique la ley. Acá todo el cambio que queramos hacer tiene que ir mediado por una modificación a una ley, ¿sí? Eso no lo puede decidir directamente el director general de la unidad, todo tiene que ser a través de un acto digamos que de un accionar dentro del legislativo, ¿cierto? Que es el cambio o modificación de una ley. Se radicó un proyecto de ley para flexibilizar un poco el tema de los casos que tenemos en etapa administrativa, que no cuenta con ocupantes, es decir, que ya después de todo el proceso no se evidenció que hay ocupantes u opositores y lo que se busca es que ese caso se decida en etapa administrativa, que la misma unidad lo decida y no pase al juez, ¿sí? Con eso estaríamos como reduciendo un poco los tiempos para que esa persona pues tenga una respuesta frente a su solicitud de restitución de tierra. Entonces sí hemos avanzado en poder buscar y flexibilizar algunos cambios. También dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido un artículo donde se establece la atención a los segundos ocupantes dentro del proceso, cuando se identifican unos terceros en el predio. Si esta persona, ante el juez demostró que tiene buena fe, que no tuvo ninguna relación con la situación de despojo del solicitante y que es una persona o una familia vulnerable, en algunos casos también víctima, que llegó a otra parte o del departamento o de otra parte digamos que del país a ocupar ese predio y que tiene unas condiciones socioeconómicas pues bastante
significativas, lo que se busca es que también la unidad pues atienda a esa persona con unas medidas de proyectos productivos y en algunos casos también de vivienda. Logramos que eso quedara establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y se adicionó ese artículo a la ley. Entonces digamos que desde nivel nacional se ha venido trabajando en hacer un poco más flexible la norma, porque cuando se hizo la norma o la ley, pues no se contemplaron varias situaciones. O sea, nunca se pensó que dentro del proceso íbamos a encontrar personas ahí también vulnerables, por ejemplo, y qué vamos a hacer con ellos, porque no podemos tampoco, por garantizar el derecho al uno, pues de mejorarle un derecho a otra persona. Entonces, digamos que para responder su respuesta, su pregunta, perdón, sí hemos venido adelantando acciones desde el nivel nacional para flexibilizar y para hacer un poco más también amigable y armónico este proceso de restitución. En este momento, para 2023, ¿cuántas demandas por tierras hay? ¿A cuántas hectáreas equivalen? ¿Y en qué municipios es donde más se hacen los requerimientos? Bueno, nosotros aquí en este momento tenemos, como les comentábamos, 184 demandas ya radicadas. Procesos que están inscritos, es decir, que ya finalizaron la etapa administrativa y que deben radicarse las demandas, tenemos actualmente 221. ¿Cuáles son los municipios donde hemos recibido mayor solicitudes de restitución acá en el Casanare? Está Agua Azul, está Hato Corozal, está Maní, Orocue, Tauramena y Yopal. Esos son los municipios acá en el Casanare donde más tenemos solicitudes de restitución de tierras. ¿Al norte no aparece el norte de Casanare? Sí, en todos tenemos, pero yo le estoy leyendo acá los que más, ¿sí? Tanto en el norte como al sur de Casanare tenemos solicitudes de restitución, solamente le estoy leyendo los que más tenemos, los que más hemos recibido, que son aproximadamente entre 150 y 160 solicitudes. En los otros sí hacia abajo, 100, 90, 60, pero en todos, o sea, no hay ningún, el que menos de pronto es La Salina, pero de resto hemos recibido en Villanueva, en Trinidad, en Támara. Sí, entonces digamos que nuestro gran foco es el norte y el sur acá de Casanare. ¿Cuáles son los principales factores de despojo que plantean las personas afectadas? Bueno, digamos que los principales hechos de abandono y de despojo, que son dos situaciones particulares, están relacionadas con enfrentamientos que ocurrieron entre grupos armados ilegales. Digamos que nos manifiesta mucho los enfrentamientos que hubo en una época entre paramilitares y la guerrilla en su época acá en la FARC, y también algunas retaliaciones que hubo y enfrentamientos y confrontaciones con fuerza pública, ¿sí? Han sido como digamos que los mayores hechos de despojo que han dado origen al despojo y al abandono aquí en el Casanare. ¿Agentes del Estado, familias políticas de la región han sido mencionadas? Nosotros la ley nos establece en su artículo 3 quiénes son las víctimas del conflicto armado, y en este caso nosotros no hemos todavía estudiado ningún caso de estas situaciones. Todo ha sido en el marco del conflicto armado, actores ilegales que han, digamos que, dinamizado todo el escenario de conflicto que se ha vivido acá en Colombia, paramilitares y guerrilla de la FARC acá en Casanare. Dentro de ese proceso que ha adelantado el gobierno de Gustavo Petro, ¿han hecho revisión de casos, han encontrado errores y han buscado cómo resarcir esos errores y mitigar esos efectos de sus familias afectadas? Sí, nos encontramos actualmente en estos momentos. Hace mes y medio conocimos el caso, es conocido en la vereda en Orocue, el hato, se me olvidó. Pero sí tenemos un caso de una solicitud que decidieron de manera negativa en la Dirección Territorial del Meta, que abarca 45 personas, en Atomare, y luego del estudio que hicimos, identificamos que en ese momento no se ajustó la decisión y reabrimos el caso. Reabrimos el caso porque consideramos, también con los nuevos lineamientos que hay, porque también una de las iniciativas que tomó este nuevo gobierno fue llegar y revisar cómo se estaban tomando esas decisiones, ¿cierto? Y crear como lineamientos más garantistas con relación a los hechos de violencia que ha sufrido cada una de las familias víctimas. Y en aplicación de esos nuevos lineamientos encontramos para Casanare este caso de 44 familias en Atomare, que luego de ese análisis pues identificamos que sí tienen derecho y posibilidad
y estamos en recolección de pruebas de campo, en este momento catastrales, para proceder a la inscripción de estos 44 casos en el registro de tierras despojadas y abandonadas. Tenemos varias, tienen que organizar. Tenemos varias decisiones negativas que tenemos que entrar a revisar, ¿sí? Que se han tomado aquí en el departamento, aplicando también esos nuevos lineamientos que hay desde el nivel central en garantía de los derechos de las víctimas de despojo y abandono. A nivel nacional, una de las modalidades ha sido la figura de tenedores de buena fe, terceros. En algunos casos se despojó, se puso a nombre de terceros, en muchos casos en una situación armada, montada. ¿En Casanare también se ven ese tipo de casos? Sí, mucho. En este momento nosotros lo que hemos identificado en los casos es que la mayoría de las situaciones fueron despojos, ¿sí? Y que en este momento muchos de los casos que estamos estudiando y analizando, pues encontramos personas ahí. Nosotros, ¿qué hacemos con esta información? Se debe garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, ¿cierto? Nosotros no somos quien vamos a entrar a juzgar esa situación o esa tenencia o cómo llegó, no. Nosotros, ¿qué hacemos? Recolectamos la información. Si encontramos, en el momento que vamos a comunicar el predio, si encontramos ahí a otra persona, lo que le decimos a esta persona que encontramos en el predio del tercero es que aporte todos los documentos que esa persona tenga con relación a ese vínculo, a esa relación con el predio. En la demanda de restitución, cuando la radicamos, nosotros le pasamos esta información al juez. El juez, en garantía también de ese derecho a la defensa, lo llamará, ¿cierto? Y esta persona tendrá todas las garantías de defender ese vínculo, ese derecho que tiene con el predio, y será el juez el que definirá finalmente si se reconoce como un segundo ocupante, una familia. El segundo ocupante es una familia que pudo haber llegado al predio en condiciones ajenas al conflicto armado y que se encontró que es también una familia vulnerable. Y la Corte Constitucional, en una sentencia, la C-330 del 2016, sí fue muy clara en ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras la atención de estas personas segundos ocupantes de buena fe en los predios que estamos restituyendo. ¿Cómo se procede en el caso que hay una demanda sobre algún territorio, sobre alguna tierra, y en esa tierra todavía hay episodios de violencia? ¿Se archiva o qué se le dice a la familia? Nosotros, como yo les decía al comienzo, empezamos a trabajar en las zonas microfocalizadas, en las zonas que cumplen con 3 requisitos, ¿no? Condiciones del despojo, condiciones de seguridad y condiciones para el retorno. Densidad del despojo, condiciones de seguridad y condiciones de retorno, ¿sí? Si dentro del trámite, porque nosotros hacemos reuniones de coordinación periódicas cada mes con la Fuerza Pública, si dentro en el trámite, cuando nosotros vamos a programar la salida a terreno, Fuerza Pública nos dice en esta vereda o en este municipio las condiciones actuales de conflicto armado, porque acá también hay que hacer una distinción de las nuevas dinámicas de conflicto armado que están emergiendo en los territorios, ¿no? La Fuerza Pública nos dice que no hay condiciones de seguridad, esa solicitud queda suspendida. Se hace una resolución de suspensión por Fuerza Pública. A los 3 meses volvemos a convocar el Comité Operativo Local de Restitución, donde volvemos a presentar esta solicitud y Fuerza Pública nos dirá si se puede suspender o si se puede levantar la suspensión o continúa suspendida. Los mecanismos de verificación, los mecanismos de desarrollo del trámite, aseguran que se da total transparencia en el proceso a pesar de la distancia, porque estamos hablando de oficinas que están en Bogotá, de jueces que están en Bogotá, que difícilmente se desplazan a los territorios, en este caso al departamento del Casanare y esta región. ¿Quién o de qué manera se asegura pues que esa información que se lleve, de toda la verificación que se hace en terreno, responda efectivamente a la realidad de los hechos? Bueno, precisamente cuando se pasó la jurisdicción a Bogotá, en ese mismo lapso de tiempo, se vio la necesidad de abrir acá una oficina de atención. Aquí tenemos una oficina de atención que funciona de lunes a viernes en la carrera 16 con 15, donde tenemos un equipo de abogados catastrales sociales que atienden a los solicitantes de restitución del departamento, que resuelven las dudas y les van comentando la situación particular. Hoy, por ejemplo, tenemos un caso de especial importancia que tenemos que hacerle seguimiento y que ya nos dio la necesidad de que tenemos que hablar con la familia. Entonces, digamos, en esta visita del día de hoy, me reuní con los 15 hermanos de un proceso que estamos trabajando. Entonces,
digamos que la distancia no hace que, pues yo no vería distancia porque tenemos una oficina de atención acá, ¿sí? Que si se amerita el abogado que lleva el proceso, porque acá también hay abogados que llevan el proceso, o si el abogado que lleva el proceso está en Bogotá, debe venir, debe venir. La que hemos recibido por parte de las familias con las que nos hemos reunido a lo largo de este tiempo, y es que ellos ven una garantía de seguridad y de confiabilidad que los casos estén en Bogotá. Es lo que la comunidad nos ha referido, que el juzgado sea Bogotá, que el tribunal sea de Bogotá, que la decisión se tome directamente de Bogotá. Ellos lo han, digamos que esta decisión de cambio de jurisdicción la han celebrado y la han respaldado totalmente. Es más, creo que este inicio de este estudio se dio también por varias situaciones donde los mismos solicitantes nos pidieron que se hiciera como esa viabilidad de cambio de jurisdicción y que se manejara todo desde Bogotá por temas de confiabilidad más en la información. Pero para aclararle, acá sí tenemos una oficina de atención de la unidad de restitución de tierras. ¿Quién investiga o ante quién se denuncia la eventual conducta que alguien considere no es adecuada de alguno de los funcionarios que tenga que ver con el desarrollo de una de las diligencias dentro del proceso? Durante todo este proceso, nosotros mismos, si conocemos de alguna situación que no va contra la ley, ese mandato legal y constitucional que tenemos, nosotros hacemos las respectivas denuncias. Además, apenas llegó este gobierno, no sé si ustedes se pudieron enterar, nosotros denunciamos varios casos de corrupción de varias direcciones territoriales a nivel nacional sobre presuntas situaciones que no estaban acorde al debido proceso y a la garantía de los derechos de las víctimas y que no estaban pegadas a la ley. Entonces nosotros pusimos esto en conocimiento de las autoridades y ya está en manos también de la Fiscalía, de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República para que se haga lo correspondiente. Entonces nosotros mismos podemos denunciar estos casos. Nosotros también, como trabajamos directamente con organismos también de Ministerio Público, también si se conocen, pues todos como institución y como ciudadanos tenemos el deber de denunciar, ¿cierto? Entonces, directamente, si nosotros conocemos alguna situación, la denunciamos y lo estamos haciendo actualmente. Básicamente, el alcance de la sede en Yopal es recepción, orientación y seguimiento. Todo el proceso lo impulsamos desde acá, sino que el que firma la resolución al final de cuentas es el director territorial, o sea, acá la suscrita. Pero acá se impulsa, acá hay abogados de atención al ciudadano que recibimos las solicitudes, hay catastrales que ayudan a recibir la solicitud porque tienen que hacer una identificación preliminar del predio, pero también hacen diligencias en campo de comunicación y de georreferenciación, es decir, también va el catastral de acá a medir en campo cada predio. Hay un abogado sustanciador que se encarga de hacer todo el análisis del caso, a sustanciar el caso para finalmente, o sea, recabar como todas las pruebas para finalmente tomar una decisión. Hay una también profesional social comunitaria que se encarga también de atender a la comunidad, hacer todo el diálogo con las instituciones, con mesa de víctimas, con organizaciones, con líderes y también ir a tomar las pruebas comunitarias en campo. Debemos tener en cuenta que toda la carga probatoria la tenemos nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa en la eventualidad en que el proceso de reconstrucción de la tradición de propiedad de un terreno se detecte algún tipo de irregularidad, por ejemplo, en una notaría o alguna situación así en un municipio? ¿Qué tan fácil es ese levantamiento de esa acervo documental y qué sucede cuando de pronto se detecta que hubo una adulteración de escrituras o hubo alguna maniobra indebida en algún despacho oficial para avalar la supuesta legalidad en la propiedad de un terreno? Si llegamos a considerar con todas las pruebas que se dio en el marco del conflicto armado, estaremos hablando de un despojo administrativo. La ley contempla que uno de los requisitos es que sea víctima de abandono y que sea víctima de despojo. Y modalidad de despojo hay varias, ¿sí? El despojo material, el despojo administrativo, el despojo judicial, porque también se han dado situaciones, digamos no acá, pero sí lo que ha sido la parte norte de nuestro país y se han presentado varios casos de despojo judicial, despojo administrativo. Nosotros, como le cuento, tenemos toda la carga probatoria, es decir, que tenemos que recoger toda la información, hacer todo el análisis jurídico, social y catastral del caso para decidir si finalmente cumple con los criterios que establece la ley para inscribirlo en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas. ¿Qué tipo de acompañamiento le hacen a las personas? Porque digamos que este tema de restitución no es nada fácil, ¿no? Ir a reclamar una tierra después de que fue despojado, sobre todo a la fuerza. ¿Qué tipo de acompañamiento le hacen? Pregunto personal, tampoco se ha presentado, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento le hacen a las personas
cuando están en ese proceso de restitución y son amenazadas, cuando hacen la solicitud y son amenazadas por grupos al margen de la ley. Nosotros en ese caso tenemos que activar toda la ruta de protección con nuestro equipo. Nosotros tenemos un equipo de seguridad que articula y coordina todas esas acciones cuando se presentan algunas amenazas a la vida e integridad física de nuestros solicitantes, y activamos toda la ruta de protección con la Unidad Nacional de Protección. Los casos, por ejemplo, en donde se dan ventas forzadas, donde se obliga a una persona a que venda un predio evaluado en 1.000 millones y lo venda por 100, que de todas maneras quedan documentados con una tradición de legalidad y registrado ante una oficina de registro, donde supuestamente se hace un negocio, se certifica pues la realización del negocio, se expiden documentos, se sientan escrituras, etcétera, etcétera. ¿Esos también hacen parte de... Sí, eso es un despojo por venta forzada. Y si está en el marco del conflicto armado, claramente cumple con uno de los criterios que establece la ley. ¿Se han dado en el departamento de Casanare? Sí, señor. Ha habido casos en que se haya descubierto que jueces estuvieron en las componendas para cambiar forzosamente las propiedades de predios. No, aquí no. ¿Aquí no? Acá no, señor. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias.